Hola estudiante, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de nivel avanzado de Spanish Language Coach. Recuerda usar la transcripción gratuita, la guía de vocabulario, donde vas a poder ver todas las palabras, expresiones que quizás no conozcas, y estoy seguro que en este episodio van a salir bastantes, porque voy a hablar con Desiree de español coloquial, así que seguro que salen muchas. Y también las flascas de vocabulario para memorizar y retener y poder usar esas frases, esas expresiones y esas palabras que no conocías. Todo lo puedes encontrar en la página web www.spanishlanguagecoach.com. Y Desiree, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ay, me estoy poniendo nerviosa como si fuera esto, no sé. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, impone un poco, es verdad, que ir a un podcast que... No, impone un poco también, creo, ir a tu podcast. A mi Porque, no sé, podcast, ¿por qué? yo te admiro mucho. Hace mucho No. tiempo que te sigo en Instagram y bueno, por cuestiones personales también, pues siento que he recibido mucho apoyo por tu parte y entonces es como, es un honor para mí estar Ah, qué aquí y que bonito. tú me Pues hayas invitado a venir. muchas gracias. No, muchas gracias por venir y por tomarte el tiempo, que siempre es el recurso más escaso, para charlar conmigo un ratito. Pues Pues Desiree, vamos encantada. a empezar por las dos preguntas que dejó Venga, María Santonja para ti. La primera es, a ver, a ver. ¿cuál es tu podcast favorito? ¿Vale? Y no vale decir tienes que decir uno que te guste mucho y Sí. explicar un poco de qué va el podcast y por qué. Ella es productora de podcast y hace consultoría de podcast, entonces es muy amante del Ah, podcast como vale, yo y vale. esta pregunta va en esa línea. Y luego, como ya estamos acabando el año, también la otra pregunta es, ¿cuál es tu objetivo personal o profesional para el 2024? Y Si tienes alguno. tengo que elegir Así que pregunta. puedes elegir una pregunta. Sí, tienes que elegir la pregunta. Sí. Uh, pues yo creo que voy a elegir la del objetivo. Pero como no voy Vale, a hablar de trabajo, porque yo no he venido aquí a hablar de trabajo, va a ser objetivo personal para el 2024. vale, va. Oye, me, Sí. me has dicho, Desiree, que tu barrio es un poco chungo y estoy Sí, oyendo las sirenas de la sí. policía de fondo. Ay, perdón, ¿se escucha? Porque yo normalmente con los auriculares No, esto no, no no se pasa escucha nada, nada. no pasa nada. Ay, sí, Esto le da ambientación al le da podcast. emoción. Es como... Es, es que de hecho, yo Le da siempre estoy emoción. diciendo que es un estereotipo, ¿no? Que no es un barrio tan chungo en realidad. Y hace poco vino una amiga, vino una amiga a cenar a casa y salimos Sí. antes por el barrio a tomar algo y yo todo el tiempo diciéndole, ¿ves cómo es muy tranquilo? ¿Ves que no pasa nada? Y cuando llegamos a la puerta de casa había 7 policías en la puerta de mi edificio. O sea, Ostras, pero todo bien, un barrio ostras. súper tranquilo. Una Sí. pequeña redada. Sí, Una, nada, una algo redada. que habían ocupado Bueno, un piso. Nada, un detalle sin importancia. vale. Bueno, ya se ha ido la pasma. ¿Se Sí, dice todavía la pasma en España? La pasma. no sé, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no se dice ¿No? ya eso. Ok. No sé. Suena anticuado. Em, Vale. sí. Entonces, mi objetivo personal para 2024, y lo voy a decir así, no sé si se va a entender, es em, atreverme a aceptar lo que genuinamente deseo. Vale. No sé Ostras. si Es tiene... bastante profundo, ¿eh? Sí. Sí, sí. Repítelo otra em, vez, por favor. Necesito que el café Ahora no todavía sé no ha si voy hecho a efecto. recordar las palabras exactas. Permitirte aceptar. Claro, atre- permitirme o atreverme a aceptar lo que genuinamente deseo. Vale. Vale, vale. O sea Eh, que es un objetivo de aceptación, de sentirse cómodo, ¿no? Cómoda claro, con lo que quieres, con lo que deseas. sí, también un poco como de reconocimiento, porque, bueno, Ujú, esto tú ya lo sabes, que yo en mayo de este año, digamos, salí del armario, aunque yo ya sabía de antes que era lesbiana. ujú. Oficialmente me permití decir en voz alta que era lesbiana sin sentirme incómoda en mayo de este año, ¿no? Y desde entonces, pues
sí, yo ahora puedo decir abiertamente que soy lesbiana, me siento cómoda diciéndolo, identificándome como tal, pero eso no significa que luego en la práctica yo me dé el permiso para Ujú. vivir como realmente yo desearía vivir, ¿no? Y es que hay como una lucha interna siempre de esto es lo que quiero, pero esto es lo que me permito hacer. Entonces estoy ahí a tope Sí, con esto. te Sí. entiendo perfectamente, pero es que A creo que, las, a las 10 de la mañana te he sí, dejado ahí creo ya. que toma tiempo, creo que toma tiempo. Claro, No, 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 sí, te entiendo perfectamente, pero fíjate, es probable que muchas personas, y fíjate que yo entiendo esta pregunta, porque me la han hecho varias veces, pero ¿por qué, imagínate, sale un cantante haciendo un vídeo diciendo que es gay, ¿no? O una mujer que dice que es lesbiana y lo hace público, ¿no? Porque es un personaje sí, público y mucha gente se cuestiona, pero ¿por qué en 2023 todavía tiene que salir alguien y decir esto, hacer una declaración, una salida del armario oficial? Y yo entiendo la pregunta porque si tú eres heterosexual, nunca te has planteado ni nunca has tenido claro, que librar unas batallas internas durante muchos años hasta claro, llegar a ese momento, ¿no? De hacer como una declaración o sentar a tus padres y hablar con ellos o sentar a tus amigos y decirlo. ¿Tú qué le responderías a estas personas que cuestionan legítimamente? O sea, yo no lo veo algo homófobo. Entiendo que no lo entiendan, pero ¿tú qué les claro. dirías? Es que fíjate que yo siempre he sido la primera en decir, no, si hoy en día da igual lo que tú seas, todo el mundo lo acepta, pero yo he sido la primera en no aceptarme a mí misma. O sea, yo tenía Ujú, y sigo teniendo un discurso interno muy homófobo hacia mí ujú, misma, porque hacia el resto de personas nunca lo he tenido, pero hacia mí misma he sido mi peor enemiga. Y eso ha estado ahí porque yo lo he mamado, ¿sabes? Porque yo lo he visto, yo lo he ujú. escuchado. No es algo que yo me haya inventado, no es algo que yo haya dicho, ah, pues voy a hacer esto para, para yo qué sé, para impedirme a mí ser lo que soy, ¿sabes? Sí. Y además, cuando yo dije esto, cuando yo dije en voz alta a amigos, a estudiantes, a familia, que yo era lesbiana, la mayoría de personas me decían, pero es que no necesitas decirlo en voz alta, o sea, todo este discurso, ¿no? Y tampoco necesitas Mm, etiquetarte, pero para mí fue un paso muy grande, para mí fue algo mm, liberador, porque era como que decirlo en voz alta hacía que fuera real. Y yo hasta ujú. entonces no había podido aceptar que eso fuera una realidad, ¿sabes? Sí. Entonces para Es mí que era importante definir qué era o qué soy. totalmente, es casi como un duelo. Cuando una persona Mm, está atravesando un duelo porque ha perdido a totalmente. alguien querido o porque ha acabado una relación, normalmente tiende a hablar mucho de ese tema, necesita Sí, hablar de ese tema, sí, porque es lo que tú dices, para aceptar la nueva realidad. Y efectivamente, la homofobia interiorizada es la peor de las homofobias. Al final nos hemos criado en un contexto mejor que probablemente generaciones anteriores. No, claro, probablemente no, seguro, pero aún así, con seguro. bastante homofobia. Entonces, ese proceso y creo que es difícil quizás comprender que una persona gay o lesbiana puede ser homófoba, pero es como con los cuerpos. Tú puedes no ser gordófobo, no discriminar a nadie por el cuerpo, por cómo luce, y sin embargo odiar tu cuerpo profundamente o Exacto, tener una visión distorsionada de tu cuerpo. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? claro, Y creo que esa salida del armario y hablarlo con tu familia o si eres un personaje público, eh, hacerlo público es como, mira, lo estoy confirmando, esto se está haciendo realidad y todas esas batallas que he librado en mi mente durante muchos años que el resto de personas no conocen, claro, acaban aquí, ¿no? Es un poco... claro, em, pero que pasa no solo con la identidad o la orientación sexual, pasa con la identidad nacional. ¿Cuántas personas en España ahora llevan una bandera de España en claro. su, en Para su, en su decir muñeca? soy Porque español. necesitan reafirmar su identidad, ¿no? Pues Claro. es exactamente Pero yo lo siento un mismo. poco también que es como algo que no pasó cuando tenía que pasar.
O sea, ¿sabes, por ejemplo, que en la adolescencia pasa esto mucho, ¿no? De que tú quieres reivindicar lo que eres y estás como intentando definir, ¿no? Esto es lo que soy, esto es lo que no soy, y por lo tanto lo llevo al extremo. Y si me gusta, si me gusta Evanescence, pues me hago toda una estética gótica, emo, ¿no? Esto que yo creo que ya no se hace, que esto es de los 2000. Pero bueno. Esto es muy dos Y milero, pero bueno. sí, y no estaba hablando para nada de mí, no, no. Y es como que yo siento que esto en algún momento necesitas definirlo y como sientes que no ha quedado claro, ahora siento un poco como si fuera adolescente, lo que tú decías, ¿no? De que necesito comunicarlo todo el tiempo, de que yo que sé, llevo la pulsera del orgullo lésbico, de tengo la bandera en la habitación, ¿no? Y entonces, pero creo que en el caso de, pues, es que te iba a decir del fascismo que hay ahora en España, pero igual me estoy metiendo yo No en puedes líos. decir lo que quieras. Sí, en el caso de esta, esta corriente de ultraderecha que está como reivindicando la bandera como algo realmente español y Ujú, solamente con esos valores, creo que también lo están haciendo un poco, bueno, primero por estrategia, ¿no? Por estrategia política, pero también como un poco para reivindicar y dividir lo que es español según ellos y lo que no, ¿no? Y entonces para ser verdaderamente español tienes que tener unas creencias, tienes que tener unos hábitos, tienes que llevar esa bandera. Y ujú. también, no sé, es algo que a mí me enfada muchísimo porque yo soy española, ¿sabes? Y es mi bandera también, pero me la han robado. Claro, Me la no, han bueno, robado. es la bandera de todos y efectivamente hay un sector, quiero pensar pequeño, que es la ultraderecha española, que la utiliza y la utiliza proclamando y gritando pues insultos de todo tipo. Es que Claro. no dejan títere con cabeza, ¿no? En el contexto de esta semana, por ejemplo, estamos hablando de mitad de noviembre que se ha investido de nuevo a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que es un gobierno progresista, pues ha habido un acuerdo con Ujú. los independentistas catalanes, que es, imagino que legal, pero no muy quizás moral. Esto ya Sí. es interpretación de cada persona. Y ha habido muchas manifestaciones en la sede del Partido Socialista y ahí ha habido desde, bueno, gritos homófobos todos los días, cánticos homófobos todos los días, islamófobos, misóginos. Fueron un grupo de protestantes con muñecas hinchables diciendo estas son las ministras del gobierno. Entonces, obviamente este tipo de gente pierde toda la razón. Sí que hay un gran número de personas educadas que se manifiestan de forma educada y me parece muy bien que lo hagan, porque estoy súper a favor de que la gente se manifieste. Claro. Pero efectivamente, esa gente yo creo que no representa en su totalidad a España, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo conozco a gente. A mí la palabra facha no me gusta. O sea, a mí el hecho de que alguien lleve una bandera de España en la muñeca no me parece facha. Me parece que cree que necesita, y lo entiendo perfectamente, reivindicar su españolidad y me parece súper bien. Siempre que no sea uno de estos Claro, ultras, obviamente. siempre que no conlleve otro tipo de Claro. comportamiento. Pero ves, precisamente antes me preguntabas que por qué es importante decirlo en voz alta, ¿no? En Mm, pleno 2023. Pues precisamente porque estas cosas siguen pasando. mm, Y tú y yo tenemos el privilegio de haber crecido en España, donde no nos matan por esto, mm. ¿sabes? Pero en otros países sigue siendo así. Sí, total. Entonces, Y de hecho ya sí, tenemos la libertad un poco limitada porque ahora yo pienso, madre mía, con mis podcasts yo ahora no me puedo ir a Arabia Saudí a vivir claro, o claro. países donde, claro. Claro, eso lo pensé cuando dije, ostras, es que ahora hay países a los que directamente no voy a entrar. O sea, primero, Mm, primero porque soy mujer y sí, segundo porque soy tienes lesbiana. el O pack, sea, sí, tienes el yo, pack completo, exacto. Hay países es a los verdad. que, pues no. Pero bueno, eso. Sí, 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 sí. Y Desiree, voy a responder la segunda pregunta Sí, que ha dejado María, que era sí, la del podcast. la del podcast. ¿Cuál es tu podcast favorito? Mm. Es que ¿sabes lo que tengo ahora?
tengo como listas de reproducción, playlist, para cada tipo de estado de ánimo y escucho un podcast dependiendo del estado de ánimo que tengo. O sea, tienes playlist de podcast, Sí, no de entonces, por ejemplo, canciones, de no podcast. de canciones también, pero de podcast también, sí. ¡Qué Entonces tengo fuerte! podcast de emprendimiento, cuando necesito un poco de un empujón Sí. para el proyecto. Podcast de humor en español. Entonces, cuando me entra un poco la Ah, bajona, digo, me voy a poner un podcast de humor para animarme un poco. ¡qué Luego fuerte! podcast de idiomas, cuando por la mañana estoy fresco y quiero Ah, escuchar pues, o francés o en inglés escucho también muchos podcasts. Pero favorito es que no tengo ninguno, la verdad. qué fuerte. Em, a ver, tengo que mencionar Inner French porque es un podcast de idiomas de francés y es el que verdaderamente me animó a crear mi primer Mm, podcast. Y además, el profe Hugo, ahora somos colegas y hablamos todos los meses. Y es un podcast muy, muy bueno, Inner French. Y, y especialmente cuando lo empecé a escuchar, que yo estaba un poco no en mi mejor momento, pues me ayudaba a desconectar un montón. mm. Porque es el típico podcast que te gustaría escuchar todos los episodios que tienen del tirón. Entonces creo que sería Inner French, mi podcast favorito. ¿Y Sí. en qué momento del día te lo pones? O sea, ¿tú dedicas toda tu atención al podcast o estás haciendo otras cosas mientras? No, no, siempre estoy haciendo otras cosas mientras. A no ser que vaya en Claro. transporte público, cocinando, limpiando, yendo al gimnasio, en el gimnasio y a veces comiendo también, Madre porque mía. como solo, sí, O sea, que tú estás ahí enchufado a tope con los podcasts. sí, sí, escucho un Es que, montón. es que yo no he elegido esa pregunta, ¿sabes por qué? Porque no escucho podcast. ¿No escuchas O podcast? sea, Bueno, está bien, no pasa nada. es que yo tuve una época donde sí que escuchaba bastante, pero he llegado a un punto en mi vida en el que no veo series y no Ujú. escucho podcast. O sea, Vaya. no. ¿Y esto por qué es? Yo, lo de las series me identifico contigo. Me cuesta un montón engancharme a series. Sí. Yo no sé si es que no tengo paciencia, porque no aguanto viendo. También es que yo soy muy compulsiva. Entonces, cuando me gusta una serie, imagínate que tiene 60 capítulos, pues me los tengo que ver todos en una El semana. tirón. Entonces no puedo permitirme eso, ¿no? Pero los Claro. podcasts sí que fue, no sé, como que me molestaba que hubiera gente hablando de fondo. Vale. ¿Sabes? Yo A estoy mí en un todo lo momento, contrario, fíjate. claro. Es que yo estoy en un momento en mi vida en el que quiero silencio. Quiero mucho, mucho silencio. Me encanta el silencio. Me encanta levantarme y que no haya. Solamente se escuche la sirena y lo de la policía, de la ambulancia. Ese es el ruido que quiero yo de fondo. Y entonces llegó un momento en que me molestaba tener a personas de fondo que hablaban. Sí. Fíjate que es todo lo Todo al contrario para mí. revés, De ¿eh? hecho, hice un episodio en el podcast intermedio que se llamaba Silencio, donde decía que estaba intentando tener momentos de Sí, silencio porque no tenía momentos de silencio nunca. O estaba hablando con alguien o estaba escuchando algo. Y qué porque el fuerte. silencio me incomoda un montón. O sea, yo, si me Claro, quedo en silencio, me empiezan a venir cosas a la cabeza, empiezo a pensar, claro, me agobio. Entonces, el podcast es una herramienta, imagino que la radio también, que de hecho claro. también escucho la radio, ¿eh? Es una herramienta para tener ahí como unas voces de fondo Claro, para que evadirte. anulan o... Sí, Claro. sí. O sea, que tú estás cómoda en el silencio. Ahora sí, ahora muchísimo, 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 me encanta. Pero te entiendo, ¿eh? Porque a mí me cuesta mucho estar cómoda en la tranquilidad en general y es algo que estoy trabajando desde Ujú. hace un tiempo en terapia y ahora es como, por favor, que nadie me quite esto. Yo quiero quedarme aquí, quiero calma, quiero silencio. Sí. Salí una vez con una persona Sí, sí, sí. ¿Y cuando? que... Ay, perdón, que como Ajá. va con retraso el audio. No, no, Dime, no, dime. dime. Que Ay, salí una perdona. vez. Continúa, continúa. Estamos interrumpiéndonos constantemente. Nada, te digo esto y ya termino. Que salí una vez con una persona que no se podía dormir si no escuchaba podcast. No podía quedarse dormida si no escuchaba un podcast. Y yo, que soy lo contrario, que No. es no me puedo dormir con ruido.
Necesito silencio absoluto. Sí, sí. Claro, a ver, comprendo a esa persona porque yo duermo muy bien, pero sin embargo siempre que alguna vez me desvelo y no me puedo dormir, me pongo los auriculares y eso Qué fuerte. pongo el temporizador para que se apague a los 20 Sí, minutos y eso me ayuda a claro, dormir, claro. escuchar las voces. Y ahora cuando comes o cenas, que ¿estás en silencio también? ¿No ves ni la Sí, tele ni...? no. O sea, de hecho, Uf, si veo la tele, que lo que lo que hago últimamente es ver películas de Disney. Eso es lo único que hago. Pero lo hago aparte. O sea, yo como y después de comer me pongo una peli. Entonces dedico mi tiempo a ver la película de Disney. Pero muy comer, bien. bueno, comer normalmente Muy, con mi compañero de piso sí que hablamos, pero si no, desayunar, que es mi parte favorita del día, desayuno en silencio, con toda la calma, mirando lo que pasa en el barrio, mirando a mi gata corretear por ahí. muy bien. O sea, tienes una ¿Y vida tú muy qué? mindful, ¿no? Muy presente. Eso intento, eso intento. Es que te estoy viendo la cara de esta muchacha, ¿cómo lo hace? ¿Qué es eso? ¿Cómo A puede ver, sobrevivir? no, no, me parece complicado, pero te admiro mucho. Te admiro mucho porque yo intento bajar un poco las revoluciones, pero es que es lo que te digo. Claro, Escuché una frase en una película hace mucho tiempo que era sí, como algo así como estar relajado me tensa. Y es un poco como mi mood, ¿sabes? Estar relajado me tensa. claro. Y no sé, es como incluso cuando voy por la calle muchas veces, si voy con alguien me dice, pero ¿por qué andas tan rápido si no tenemos prisa? Es como, Ah, sí, Uh, voy y- acelerado. claro, vas acelerado Mm, para todo en la vida. sí, 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 sí. Claro, No que quiero eso, perder el tiempo. claro. Yo estoy muy a favor de perder el tiempo. Mm, Yo, es que precisamente cuando tenía que pensar en las preguntas que tenía que preparar para hoy, quería hacer una, pero no sabía cómo hacerla y al final la he cambiado por otra, que era, ¿qué significa el desayuno para ti? Porque claro, para mí desayunar es mi momento favorito del día, porque me despierto, tengo como un despertar muy lento. Entonces yo me pongo la alarma a las 8:30, ujú. pero hasta las 10:30 no tengo clases. Entonces yo voy Vaya. tranquilamente, me hago el desayuno, me tomo mi café, pierdo el tiempo. O sea, me pongo, no sé, me pongo a hacer cosas que son insignificantes. Y eso es mi parte favorita del día. Todo el espacito. Ay, es Sí, maravilloso. sí, sí. A ver, imagino, no Sí, sé, sí. creo que está bien porque seguramente perder el tiempo, esas 2 horas, perder el tiempo entre comillas, esas 2 horas, el principio de la mañana, quizás hace que el resto de tu día estés mucho más centrada y más, porque a ver, yo evito por todos los medios perder el tiempo, pero en realidad lo pierdo mucho, porque claro, no puedes estar con una Es inevitable. concentración constante todo el tiempo. Entonces, Claro, pienso que soy muy productivo, pero en realidad pierdo mucho el tiempo porque claro, invierto muchas horas en hacer muchas cosas y la mente no da para tanto. claro. Es que yo he tenido épocas de mucha intensidad de trabajo, por ejemplo. Ujú, Y me he dado cuenta de que si me meto ahí, si entro dentro de ese bucle, no puedo producir, porque al final mi mente llega a un punto en el que ya no puede más. Lo que pasa es que yo antes la empujaba, ¿no? La obligaba a seguir, y ahora digo, no, si no puedo hacer más hoy, no puedo hacer más hoy. Paro aquí ujú. y no me obligo, porque si no, si no me vuelvo Está loca. muy bien. ¿Tú eres ambiciosa, Claro, deciré, en mucho, el trabajo? ¿Mm? mucho, sí, pero estoy trabajándomelo para no serlo tanto. O sea, siempre he sido ¿Qué muy tipo de ambiciosa y muy ambición? De competitiva. Claro, bueno, yo siempre he tenido como el objetivo de ser la mejor, lo cual es totalmente Ujú, imposible y no es un objetivo sano para nada. Entonces, ahora mismo estoy cambiando eso y quiero que mi objetivo sea poder vivir bien sin que eso me afecte, ¿no? Sin que eso me haga exigirme más, tener que llegar a niveles de perfección que no existen.
Entonces, es complicado, es complicado. ¿Y tú? Mm. Pues mira, a mí un novio me medio dejó porque me dijo que no era lo suficientemente ambicioso. ¿Qué Y, a dices? ver, es que la ambición, creo que soy ambicioso en cuanto a las emociones, o sea, o a los desafíos, que me gusta. Ujú. Yo no he tenido un trabajo, el mismo trabajo, más de 1 año y medio. ¿Y esto por qué es? No es porque estuviera mal en las empresas en las que estaba, Porque sino te porque aburres. es que me aburría, es que me aburro. Ya después, cuando ya no supone un Claro, desafío para mí, es como necesito otra cosa más creativa, que me provoque un poquito de nervios. Entonces, claro, claro. como desde hace 5 años tengo yo mi propio proyecto y intento que esto pase. Y por eso de repente el año pasado dije, un podcast no es suficiente, quiero otro podcast y luego 2 otro y podcast, 3. ¿no? Y un curso no es suficiente, quiero otro. Y ahora para Claro, 2024 más cosas. Y es una cuestión de no aburrirme con el trabajo, de estar me siempre pasa también. aprendiendo cosas. Y A es mí me ese tipo pasa, de ambición. Que me el dinero pasa. está muy bien también, por supuesto, pero Claro, no, pero no tengo ambición de económica, o sea, más que poder vivir bien. Pero esa vivir ambición bien, también, sí, claro, relajado, de vivir sin tener que tener ansiedad porque no llegas a fin de mes, ¿no? claro, Ese es el objetivo. Pero obvio. pero yo también, o sea, yo siempre llega un punto en el que me estanco, siento que mi creatividad está como contenida y que no le estoy dando rienda suelta a todo mi potencial y entonces empiezo Ujú, cosas siempre y siempre estoy liada. Pero lo bueno de tener tu propio proyecto es que puedes hacer lo que quieras. O sea, puedes crear si te apetece mm, crear y en este mantra que tengo yo ahora de tomarme las cosas con calma, ¿no? Lo que estoy intentando ahora aplicar es el no tener prisa para crear cosas. O sea, si no lo puedo hacer este año, ujú. pues ya saldrá el año que viene. Y si el año que viene no lo tengo para mayo, que yo quería sacar una cosa en mayo, pues ya saldrá en septiembre, ¿sabes? Porque al final, eso, eres tú tu jefe y eres tú quien se impone ese tipo de exigencias. Pero es difícil, ¿no? Porque en un mundo Súper, donde sí, sí, sí. todo va tan rápido, es como sientes que todo el mundo te está adelantando y todo el mundo lo hace más rápido que Exacto. tú, mejor que Sí, tú, y que no sí, puedes perder el tiempo, ¿no? sí. Sí, que al Yo por final ser, eso ser su estoy propio un poco. jefe. Es una trampa, sí. Y por eso estoy también mm, un poco como medio enfadada con Instagram. Hace mucho tiempo que no pongo cosas y no sé si voy a volver a publicar, porque el ritmo al que te obliga a ir Instagram, el ritmo de creación, todo el tiempo, pues la comparación con otros, uff, mm. eso hace daño. A mí el podcast es por eso que me gusta tanto, porque fíjate el podcast. Primero, tú no Claro, sabes cuántos seguidores tiene una persona. Entonces aquí no hay claro, un social proof muy claro, directo, ¿no? Eh, claro, un podcast puede tener muchos seguidores, puede tener menos seguidores, tú no lo sabes. Si a ti te gusta el podcast, lo sigues porque te gusta, no porque tiene un claro, millón de seguidores. exactamente, Luego, además, el podcast, comparado con Instagram o otras redes sociales instantáneas, que las llamo yo, tú claro. grabas este episodio que lo estamos escuchando ahora, lo escucharán cuando salga en diciembre, pero lo escucharán quizás en 2025 y en 2026, porque Claro, tengo episodios del 2019 y todos los días escuchan ese episodio de 2019, el primero que creé, muchas personas. Entonces, eso claro, no pasa con Instagram, donde tienes que irte al final del feed de alguien para ver un post, exactamente, que nadie va a hacer eso, ¿no? Entonces, claro, ese germen que tú pones y que puede estar ahí y que se acumula y que gente del claro. futuro, hola gente del futuro 2026, ¿cómo estáis? ¿Te imaginas? Eso, esa idea me gusta mucho. Esperemos que Claro, estemos aquí en 2026, que no pues haya sí, caído un meteorito y que nos estén escuchando. Pero sí, exacto, esa tranquilidad del podcast o incluso de YouTube, que también es un canal claro. más de Evergreen, se llama, ¿no? Que siempre Sí, puedes volver que lo a él. tienes para siempre, exacto. Claro, Sí. claro. De hecho, te doy una exclusiva, César. Es Cuéntame. que es que voy a sacar un podcast.
Ah, muy bien. Pero Sí, bueno, esto quería hablar de esto contigo porque esto hace meses ya lo estabas lo planteando, ¿no? insinué. Sí, con otra chica. Con una chica argentina puede Ah, ser, o me estoy no, no, flipando. no, con Nata, es una chica. Entonces voy a sacar 2 podcasts. En esta filosofía mía de vivir con tranquilidad y sin exigencias, en lugar de uno, Muy bien, 2. Sí, muy el bien. proyecto con Nata Vale, vale. sigue ahí, pero voy a sacar uno sola. Voy a sacar uno Vale, sola, vale, vale. sí. Pero De, precisamente de por espa- eso, ¿no? Porque que sea más lentito, más tranquilito de todo. español coloquial, ¿no? Sí, sí, Muy sí, bien, de español coloquial. Y ya muy estamos bien, muy hablando bien. de trabajo, que era lo único que no teníamos que Sí, hacer. has visto, sí, es que mira, oyente, yo censuro un poco a la gente que viene aquí, porque como la mayoría son profes de español, digo, no Claro, quiero ser monotema y hablar siempre de ser profe de español, claro. porque hay Yo, muchos temas yo de no los que quería hablar. tampoco, ¿eh? Pero Sí, bueno, no pasa nada. Vamos, algo que has mencionado y luego sí, hablamos al final, si quieres, de español coloquial. Has dicho que estás haciendo terapia. Obviamente no quiero que sí. digas por qué estás haciendo terapia, no me importa, pero quiero que me digas un poco de los beneficios de hacer terapia para ti o lo que te ha sorprendido, porque a mí me da la sensación de que mucha gente que hace terapia por primera vez tiene unas expectativas, pero luego cuando lo haces es bastante diferente a lo que esperas en cuanto a los resultados o lo que descubres. Y es que he tenido mucha suerte y he estado con 2 psicólogas diferentes y las 2 han sido maravillosas, pero conozco otras personas que pues no ha funcionado para ellos, pero creo que más por el especialista que les ha tocado, ¿sabes? Y para mí es que la terapia me ha cambiado la vida totalmente. O sea, yo sin la terapia no sé si estaría aquí directamente, o sea, aquí en este mundo. Ujú, O sea, para mí la ujú. terapia llegó en un momento de pandemia donde yo estaba pues perdiendo la cabeza, pero tendría que haber aparecido mucho antes porque yo tengo muchos traumitas, como todo el mundo, muchos patrones que se han ido repitiendo eh, y sí, pues eso, que me han hecho vivir de una manera que yo no quería vivir, que me han hecho vivir infeliz. Y no sé, a mí la terapia me ha dado luz, me ha dado calma, me ha dado, pues eso, me lo ha dado todo. Es que yo Qué bien. estoy, yo estoy encantada con la terapia y me queda mucho tiempo de terapia y espero tenerlo siempre ahí, porque Sí, sí. sí. ¿Tú, Además, tú esto es haces terapia? como... Sí, ahora estoy haciendo. He hecho terapia en tres veces en mi vida. La primera así más continuada fue en 2017, 2018, luego en 2021 y con otra persona diferente, con otra psicóloga diferente, y ahora he empezado hace poco. Y es la primera vez que estoy con un chico. Y Ah, fíjate, el otro día me di cuenta, porque él a veces me dice, es online, él está en, sí, en yo España, también. y él me dice a veces, César, deja liberar la emoción, que estás tenso, no sé qué. Y me he dado cuenta de que, fíjate, creo que es porque es un chico que me cuesta más em, hablar de ciertas cosas con él o como mostrarme más vulnerable que Claro, cuando lo he hecho con mujeres, ¿no? Por esa, al final de forma inconsciente, los tíos muchas veces, claro, cuando hablamos con otros tíos, nos sentimos un poco que tenemos que ser machitos y mostrar, a pesar de que sabemos que no claro, y por muy deconstruido que estés, estoy hablando con un sí, psicólogo, o sea, que no puedo hablar con alguien con el que más me puedo sentir más vulnerable, ¿no? Pero aún así claro, me ha costado eso y es una cosa de la que no me había dado cuenta. Em, pero claro. sí, es, es, Es que es, es un trabajo de fondo, es como aprender un idioma. sí, Es una cuestión de continuarlo, de trabajarlo, de no simplemente acabar la sesión, sino luego ponerlo en claro. práctica. Y también creo que es un acto de fe, o sea, es una cuestión de confiar en que, aunque ahora mismo estés en la mierda, ahora mismo no veas las cosas claras y el Ujú. proceso te parezca una tortura, confiar en que en el futuro va a ser beneficioso para ti y vas a poder vivir una vida mucho más equilibrada y mucho más Sí, tranquila. más serena. Sí, Sí, más serena, más sí, tranquila. No perfecta, siempre va a haber problemas, siempre va a haber cosas que te incomoden, siempre va a haber cosas tristes y alegres, sí, pero sí. sí,
Intentar, Sí, sobre todo conocerte. Al final para mí es un ejercicio de autoconocimiento y de sí, saber. A mí me tranquiliza un montón cuando yo experimenté ansiedad por primera vez y lo empecé a comunicar, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque yo pensaba, estos sentimientos claro, tan raros de realización, de temblar por la noche en la cama, y digo, se me está yendo la olla muchísimo. Y cuando empecé a decir, sí, oye, me está pasando esto a gente de mi alrededor, y que me dijeran, tranquilo, esto también me ha pasado a claro, a mí mí o me también me pasa. pasa, Wow, claro, es claro, que es muy tranquilizador porque como nadie lo hablaba, ahora se habla muchísimo más, pero como antes nadie lo hablaba, pues te pasaba a ti por primera vez y decías, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo claro, loco, ¿no? claro. Yo empecé, de hecho, la terapia con terapia grupal. Era una terapia de autoestima corporal. Ujú, Y fue una terapia muy guay y a partir de ahí fue cuando empecé la individual. Pero me sorprendió mucho ver cómo, yo qué sé, éramos 8 chicas y yo no las conocía de nada, era cada una de una parte de España porque era todo online. Y aún así, como el dolor era el mismo, cómo lo sufríamos también era igual y daba igual tu forma física, que independientemente de que fueras más o menos gordo, más o menos delgado, eh, sufríamos de lo mismo, ¿sabes? Y ujú, fue muy tranquilizador saber, ok, no estoy yo mal de la cabeza, no tengo yo un problema único, particular, claro, sino que esto va más allá, ¿sabes? Esto es algo social. sí, 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 es verdad que poner en común un mismo problema es también muy, muy positivo para ver que Sí, otros te pueden comprender, ¿no? Y que no estás sí, solo. Mm, Muy bien, me sí, alegro muchísimo. pues sí. Pues Desiree, háblame un poco de español coloquial, porque bueno, tú llevas enseñando español mucho tiempo y tenías un proyecto con Sí, otra profe, hablé con con ellas, esa, pero habéis habla con tomado ellas. caminos separados y tú has creado Exacto. español coloquial. Exacto. Entonces, español coloquial, ay, pero tengo que hacer como si fueras todo marketing para vender. Hazlo como quieras, hombre. Yo te diría que lo vendas bien, que porque aquí nos escuchan estudiantes de nivel avanzado y yo creo que Claro, les puede interesar conocer tu sí. proyecto. Pues español coloquial es un proyecto precisamente para esos estudiantes de C1 o C2 que tienen un nivel muy alto de español, que han aprendido con libros en la universidad, pero que luego cuando han llegado a España se han dado cuenta de que el español que se habla en la calle no es el mismo que han aprendido en los Es libros. otra movida. En- claro, exacto. Tutum, ts. Exacto, exacto. Y entonces yo me centro en enseñar eso, exclusivamente ese español, el que se habla en la familia, el que se habla con amigos, y nada, y tengo una newsletter muy chula que sale cada lunes. Tengo una página de Instagram bueno, me sirve de escenario al mundo. Dentro de poco tendré un podcast o dos. Y nada, y estoy creando muchos materiales. Tengo una suscripción de materiales con audios de WhatsApp, con conversaciones reales, con vídeos virales de redes sociales y tengo también libros. Tengo libritos de palabras coloquiales Muy y bien. más cositas que vendrán. Estupendo. Sí, Sí, la verdad es que yo me di cuenta cuando vine aquí, un poco lo mismo con el inglés, ¿no? Que sí, podía más o menos defenderme, pero el claro, inglés de la calle, el inglés que hablaban mis compañeros en la universidad o mis claro, compañeros de piso no tenía nada que ver con mi inglés y es muy útil conocer claro. estas Sí, frases para la supervivencia. Mm. claro, porque es que no tienes acceso. O sea, especialmente si no vives en el país, ¿cómo accedes a todo ese español? ¿Sabes? Porque no, Ujú, a no ser que te rodees de nativos. Sí que es verdad que las series ujú. y los vídeos de redes sociales, pues sí que puedes encontrar algunas cositas, pero es Sí, difícil, es difícil. sí, sí, pero Sí, no de forma estructurada, ¿no? O con una claro, metodología detrás. claro, Claro. claro. ¿Y cuál es tu página web, Desiree? www.espanolcoloquial.com. O sea, Español, con N. español, claro, porque no se puede poner la Vale, ñ. Y el Instagram igual, español coloquial. claro, Sí, perfecto. Y dime las dos preguntas que quieres que le sí, haga a la las siguiente dos. persona que se siente aquí conmigo. Pobrecito, pobrecito, pobrecita. Eh, entonces, yo he No. preparado dos preguntas un poquito profundas, pero yo creo que se pueden contestar, ¿no? Que la Vale. primera es,
si se les ha quedado alguna espinita clavada de algo que hayan querido hacer y no hayan Ujú. podido hacer. Y si pudieran conservar solamente 5 recuerdos de toda su vida, ¿cuál sería uno de ellos? Esa es bonita. Vale. Esa es muy bonita, sí. Sí, Esa es porque muy será un bonita. recuerdo bonito, imagino. Claro, Perfecto, claro. perfecto. Muy bien, pues tengo ganas de escuchar las respuestas. Sí, a ver a quién le toca, A ver, a qué, ver, a ver. a ver cómo sale. Pues Pues Desiree, sí, muchísimas gracias por este ratito, ha nada, sido muy a guay. ti. Ha sido una charla Sí, bastante diferente de lo que estoy acostumbrado. Me ha qué gustado. bien, qué bien, Mm, me alegro, porque yo tenía un poco de miedo, pues, de eso, ¿no? De acabar cayendo en clichés y hablando de No, trabajo y todo eso, no, 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 no. pero Pues me alegro de haber hablado contigo. gracias, muchas gracias, Desiree. Y A ti. gracias también a ti, estudiante, por escucharnos. Yo te aconsejo que vayas a la web de Desiree para conocer un poco más de su proyecto. Y como siempre, si te gusta el podcast, recomiéndalo. Spread the voice. ¿Cómo se dice en español? Se me ha ido. Pasa la palabra. No, Sí, es que no. existe eso de pásalo, pero Corre, yo creo corre que la va. voz, corre la voz, Corre la corre la voz, voz, eso. corre la voz, corre la Aquí voz. los profes de español, ¿cómo se dice esto en español? Corre la voz. También. Sí, sí. A otras personas que estudian español también. Y yo te espero aquí en la próxima charla con otro invitado o invitada. Un abrazo muy grande. Chao, chao.